Corte de Constitucionalidad nos toca hoy. Bueno, entonces la Corte de Constitucionalidad, futuro abogado, se ha preguntado ¿para qué sirve la Corte de Constitucionalidad? Se ha preguntado por qué es de utilidad para los guatemaltecos y cuáles son las funciones principales. La Corte de Constitucionalidad, ¿para qué sirve? Y les puse ahí futuro abogado porque ya estamos cerca, ¿no? Cuasi abogado, decía poner. Entonces, Guatemala es un país democrático, eso no lo perdamos de vista. Guatemala es un país democrático y las democracias tienen carta magna o constitución política. ¿Qué dicen ustedes? Constitución. Me llega. Ahora sí me llega porque ya no las de carta magna. Las democracias, los países democráticos tienen constitución política. Entonces, Guatemala tiene constitución política de la República de Guatemala. Y entonces, ¿qué es la constitución? El tema se recuerda que es Corte de Constitucionalidad, pero regresemos un poquito a lo que es la Constitución. Es el documento creado por los representantes del pueblo, donde se reconocen los derechos fundamentales, donde se regula la organización básica del Estado y se implementan las garantías constitucionales, que son amparo, exhibición personal, inconstitucionalidad, etc. Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver la Corte de Constitucionalidad con Constitución, pero si somos estudiantes de Derecho, pues tenemos que ir conociendo todo esto. Y se han dado cuenta que esto ha sido tan repetitivo del sábado para acá que ya, si nos dijeran, mire usted, defina la Constitución, pues es aquel texto o aquel conjunto de preceptos jurídicos que han sido creados por una Asamblea Nacional Constituyente que regula los derechos fundamentales, la estructura del Estado y las garantías constitucionales. Simple, si es bien simple, solo es estarlo repitiendo. Y la Corte, entonces, la Corte de Constitucionalidad, pues este es un tribunal, ahora ya vamos a saber que es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Y aquí ya vamos encontrándole sentido a esto. Es independiente de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de la materia. Artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que voy a pedir que alguien lo lea. Pero fíjense ustedes que yo me acuerdo que ayer en las preguntitas que había, aquí no salió una que tenía relación con de la Corte, con la interpretación constitucional. Vaya que no le salió uno. Seguramente cuando la Corte se me cayó y se quedó allá en mi oficina. Pero el texto que les mandé, por favor, saquen algunos elementos de ahí, pónganos en su resumen con la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, porque lo que yo les dije, que la Corte, cómo se interpreta la Constitución, ¿se recuerdan? ¿Y quién le da la interpretación? La Corte Constitucional. Entonces, eso es como una forma de decir en Guatemala, aunque existen una serie de interpretaciones a la Constitución, quien da la última resolución sobre esa interpretación es la Corte de Constitucionalidad. Pero ahí está Pereira Orozco, creo que es el autor del libro que les envié. Léanlo, es fascinante. Bueno, entonces, por favor, lean ese texto para la interpretación y saquen algunas cuestiones. Entonces, pero aquí lo importante es que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal. Cuando venga la pregunta, defina la Corte de Constitucionalidad, es un tribunal permanente, porque ese sí está permanente, tiene su casita allá en Guatemala. Se han dado cuenta que en las leyes, en algunas leyes que emite de carácter constitucional, sale la foto de la fachada de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eso es lo que debo de relacionar, cuya función es la defensa del orden constitucional, es independiente de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de la materia, artículo 268. Si ya está el compañero o compañera listos ahí para darle lectura. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad
será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. ¿De dónde se mantiene la Corte de Constitucionalidad? De un porcentaje del presupuesto de la nación que está asignado al organismo judicial. La Corte de Constitucionalidad, entonces, defiende la Constitución. Eso significa que cuando hay una violación constitucional, deberá actuar para restaurar el orden constitucional, como lo indica la ley. Eso es lo que tenemos que saber en este tema. ¿Quiénes forman la Corte de Constitucionalidad? Por eso hay una peleadera cada cierto tiempo. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Quiénes van a ser los magistrados? Que ya están las comisiones de postulación, que a quién le vamos a dar ese cargo tan importante. Entonces lo forman 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes que duran en sus cargos 5 años. ¿Cómo se eligen esos magistrados? Uno lo elige el pleno de la Corte Suprema de Justicia, otro lo elige el pleno del Congreso de la República, otro lo elige el presidente del Congreso en Consejo de Ministros. Aquí agarró, ¿no? Y uno lo elige el Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala y uno lo elige el Colegio de Abogados. Estas dos organizaciones, el colegio y la USAC, por eso es de que se ha ido a politizar la Universidad San Carlos de Guatemala, o por eso el colegio está politizado, porque tienen interés en que sus amiguitos lleguen a ser magistrados. Entonces la universidad no es que, miren, surge el Estado de Guatemala y hace cuántos años existió, 300 y algo, la Universidad San Carlos de Guatemala, y le dieron todo ese poder político. Si no le hubieran dado todo ese poder político, la universidad fuera quizá una academia de alta excelencia académica, quizá fuera una casa de estudios superiores, pero sin esa incidencia política. Pero esa incidencia le merma mucho la imagen de la universidad porque se politiza. El Colegio de Abogados y Notarios, me siento muy orgulloso de pertenecer y de estar colegiado, pero también ahí ha entrado la politización y la corrupción. Por eso es de que ya ese sistema, por eso es una pregunta que esa no la habíamos visto, esa es la única pregunta que no la habíamos visto y no sé a quién le tocó, del sistema de frenos y contrapesos, a usted, ¿no? La felicito porque sí tenía la idea, porque no la habíamos visto hace 8 meses. Pero sí, donde ya ese sistema de frenos y contrapesos o ese control interórganos que se da dentro de la administración se perdió, porque por ejemplo, ella es mi amiga, y yo le digo, te vas a ir al organismo judicial y tú te vas a ir al legislativo, y yo me quedo en el ejecutivo, pero cualquier cosa nos coordinamos y vamos poniendo a nuestros amigos. Ese control se perdió, por eso es que el sistema de frenos y contrapesos, en un sistema democrático, es ideal para que funcione un Estado, pero ahorita todo eso es una mezcolanza, disculpe que diga así, y entonces ya nadie quiere controlar, porque somos amigos. No me vas a controlar, por favor, porque si no yo te denuncio tal cosa. Tú no me vas a controlar porque yo te denuncio tal cosa. Entonces no hay esa plena libertad en el sistema guatemalteco. ¿Cuál es la misión de la Corte de Constitucionalidad? Ejercer funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho. Controla los actos del poder público y otros de personas en el ámbito del derecho privado. Interpreta y aplica la normativa concerniente a las garantías constitucionales y protege los valores, principios, libertades, derechos establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales y otras leyes. ¿Por qué esperamos hasta que la Corte de Constitucionalidad dictamine o dé una resolución? Porque es la que defiende el orden constitucional. Tiene una razón. Y en el deber ser es ideal en un Estado democrático. Y Guatemala, a pesar de que ha pasado por una serie de gobiernos dictatoriales, golpes de Estado y una serie de cuestiones, no estamos como Venezuela, no estamos como Nicaragua, porque aquí hay un sistema democrático debilitado, o como se le quiera llamar, pero hay un sistema en el que podemos trabajar libremente. Yo soy de corriente neoliberal quizá, pero me gusta más el capitalismo que el comunismo. Algunos aquí les gustará el comunismo, más que en eso somos libres, pero yo he visto que a veces odiamos tanto a los gringos, pero traemos carros rodados de allá y usamos esos carros.
odiamos tanto a los gringos, pero en las pacas nos vestimos de eso que ellos no quieren. Y así. Entonces, un Estado puro que no quisiera relación con estos, que somos el patio trasero de los gringos, pues deberíamos de tener la autonomía, así como hizo Cuba, que es admirable lo que ha subsistido también. Pero nosotros, para mí que funciona, porque si no, no estuviéramos aquí en la universidad. Tal vez estuviéramos pagados por una universidad estatal, pero sí condicionados a ciertas cuestiones. Pero bueno, esos son otros temas, pero yo estoy contento que la Corte de Constitucionalidad aún sea la que va a defender el orden constitucional. O sea que cuando se va a hacer una alteración al orden constitucional, ahí está la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver entonces cuál es la misión de la Corte de Constitucionalidad. Y la misión es ejercer funciones esenciales de la defensa y restablecimiento del orden constitucional y el Estado constitucional de derecho. Entonces, cuando ustedes piensen en la Corte de Constitucionalidad como aquel tribunal de máxima injerencia en el sistema jurídico guatemalteco, pues su función es la defensa del orden constitucional y el restablecimiento del Estado de Derecho, del orden constitucional. ¿Han visto ustedes cuando han habido problemas ahí en Nagualá y Santa Lucía, y cuando han tenido que decretar algunos estados de los excepcionales que establece la ley de orden público? Pues eso los tiene que ir viendo la Corte Constitucional. Hay necesidad de decretar ahí un estado de sitio, un estado de emergencia, un estado el estado que sea, o cuando ha habido huracanes, los estados de emergencia, de calamidad, dependiendo del estado. Entonces ahí entra a regir la ley de orden público. Muy bien, entonces esta Corte de Constitucionalidad controla los actos del poder público y otras personas y otros de personas en el ámbito del derecho privado. Cuando hay alguna aplicación de una ley que lesione ciertos intereses privados, pues muchas veces se va hasta la Corte de Constitucionalidad. También interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales. Con interpretación de la ley, ese libro de Pereira Orozco pues da algunas formas doctrinarias de interpretación de la Constitución, pero la Corte de Constitucionalidad le da la interpretación que la Corte le quiera dar. Disculpen el término que estoy usando, no es que le quiera a su antojo, sino que le quiera dar porque ella se basa en el espíritu de cuál fue el espíritu de creación de una norma. Y protege los valores, principios, libertades y derechos establecidos en la Constitución política, tratados y convenios internacionales y otras leyes. Esto quiere decir que tenemos derecho a la vida, protege la vida. Derecho a la libertad, protege eso. La Corte de Constitucionalidad. Es cierto que ella no interviene a cada ratito, porque si no tendría que estar ese tribunal a la par de cada persona, sino que cuando hay necesidad y se han violentado o se han vulnerado todas las garantías constitucionales, pues ahí entra a regir este cuerpo colegiado. Y la competencia de la Corte de Constitucionalidad conoce una variedad de acciones tendientes a la defensa del orden constitucional, y esto está establecido en el artículo 272. Por favor, si alguien lo lee. Artículo 272. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de la jurisdicción en materia de constitucionalidad.
compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sustentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Muy bien. Entonces, vemos que las competencias que tiene la Corte de Constitucionalidad son muy distintas a cualquier tribunal de tipo de carácter ordinario. Entonces, si vemos otra vez el artículo o vemos aquí la diapositiva, dice conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente. Cuando se objeta. Licenciado, disculpe, tengo una duda. Es que ahorita que leyeron dijeron 268, yo tengo 269, no sé cuál sea el correcto. Sí, dice 268. Entonces aquí hay que corregir el 269. Es 269. Ah, gracias. 269. Muy bien, entonces veamos. 269. Sí, 269. 269. Entonces, conocer en única instancia quiere decir que ahí ya no hay otra instancia arriba. Ya no hay otra instancia. En única instancia, las impugnaciones, cuando no estoy de acuerdo y utilizo uno de los recursos que me permite la ley, allá va a conocer en única instancia, ya no hay otra, porque es el tribunal. La Corte Constitucional es el máximo tribunal en materia legislativa, en materia del cuidado del orden constitucional. En contra de esas leyes de carácter general, objetadas parcial o totalmente. Cuando decimos que toda una ley es inconstitucional, nos referimos de manera general, pero si es solo un artículo. En la mayoría de veces es uno o dos artículos los que son inconstitucionales, porque vemos que lesiona ciertos intereses que protege la Constitución, va a contrariar la Constitución política. Entonces ya viene la Corte y corrige, y dictamina, emite una resolución donde manda que se resuelva de alguna manera. Ahí también conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo. Luego también conocer en apelación todos los amparos interpuestos ante cualquier tribunal ordinario. O sea que si se interpuso un amparo y lo apeló, porque la resolución no fue favorable, lo apeló, lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Y luego conocer la apelación por todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionales en casos concretos. También emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Hay un proyecto de ley y se necesita de la opinión de la Corte de Constitucionalidad, ahí conoce la Corte de Constitucionalidad. Si hay un convenio o tratado internacional que requiera ser revisado por la Corte de Constitucionalidad para que no el país se comprometa a algo que no vaya a poder cumplir, lo revisa la Corte de Constitucionalidad. O sea, es nuestro tribunal máximo que va a conocer en materia de la defensa de la Constitución. Y entonces todos los tratados, es muy raro algún tratado que no se pueda aplicar, como el Pacto de San José. Yo creo que les platiqué la otra vez. El Pacto de San José no permite que los países que son suscriptores de ese pacto apliquen la pena de muerte, y nosotros aquí tenemos la pena de muerte, pero ahí está en la Constitución. Habría que hacer una reforma a ese artículo, pero para hacer esa reforma hay que seguir un procedimiento, no es nada más, ¿verdad? No es como una ley ordinaria. El Congreso decide reformar un artículo cualquiera, lo reforma porque lesiona ciertos intereses y ya está. Esto no lo puede tocar. Ustedes ya saben que no se puede tocar, nadie lo puede tocar, la Constitución. Entonces, por eso es de que hay artículos ahí que quizá no sean aplicables o que estén metidos donde no deberían de estar metidos. Por ejemplo, la pena de muerte está metida donde no debería estar metida, porque ahí están los derechos fundamentales y ahí está la pena de muerte. Hay otros artículos, no, pero esto debería estar en otro apartado. Pero para reformar eso hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente derivada. Para reformar esto, ¿qué necesitamos? Que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente derivada. Ahora, si viene un golpe de Estado o viene
ruptura del orden democrático y se elimina esta constitución, el nuevo gobierno deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente originaria para que cree otra constitución. Esperemos que no se vaya a dar en nuestro país una cuestión de ese muy extrema y muy nociva. Desde el punto de vista del apoyo internacional es muy nocivo. Desde el punto de vista de las organizaciones de Naciones Unidas es muy delicado cuando se altera el orden constitucional de un país. También compila la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de resoluciones de amparo. O sea que en materia de amparo van compilando esas resoluciones y nos permite después que ciertos fallos estén basados en la jurisprudencia. ¿Bien? Por eso es que ya van compilando eso. Emitir opinión de la inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Por ejemplo, el Ejecutivo dice, no, esta ley que se está emitiendo la vamos a vetar porque es inconstitucional. Entonces no le da la aprobación el Ejecutivo a la ley. Entonces se lo mandan a la Corte de Constitucionalidad para que verifique esa situación. Y actuar, opinar o conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República. Emitir opinión, o sea, ya una manera un poquito más simple. Competencia, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República. Conocer cuestiones de competencia entre los organismos del Estado y entidades autónomas del Estado. Ejercer la iniciativa para proponer reformas de la Constitución. Dictar reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento. En las situaciones no previstas en la ley de la materia, aplicará las disposiciones reglamentarias que la Corte de Constitucionalidad promulgará y publicará en el diario oficial. Hay algunas cuestiones que ni están previstas en ninguna norma, las someten a opinión de la Corte Suprema de la Corte de Constitucionalidad y emite las resoluciones correspondientes. Con esto agotamos otro temita. Ahí se lo voy a subir a las 12.